Que le agradezco estos minutos al periodista experto en estos temas de narcotráfico y seguridad, Óscar Balmen. Querido Óscar, qué gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Querido Manuel, qué gusto saludarte, buena tarde. Gracias por platicar con nosotros, muy buenas tardes. Es lo insólito, ¿no? Yo no había visto que de pronto un grupo criminal acompañara una versión como la que han esbozado otros, sobre todo desde el oficialismo, acusando una especie de complot en este terreno, en el tema de los desaparecidos, particularmente en este centro, en este campo localizado, este rancho en Teuchitlán, Jalisco, Óscar. Así es, querido Manuel, es inédito este video por varias razones. Uno, evidentemente, lo que mencionas, esta coincidencia en el discurso entre este grupo criminal que se atribuye a ser Cártel Jalisco Nueva Generación y el discurso de algunas partes del oficialismo. Pienso, por ejemplo, en el caso del presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que ha cuestionado, me parece con mucha mezquindad, si los 200 pares de zapatos encontrados son de desaparecidos o de personas que tal vez ahí alguna vez los olvidaron. Quién sabe cómo pensará que allá habrán llegado tantos zapatos. Esta coincidencia de mensaje también busca desacreditar el trabajo de las madres buscadoras. Por un lado, se les cuestiona por qué ingresaron a un rancho que supuestamente estaba asegurado. El propio este supuesto integrante del Cártel Jalisco incluso avala la versión de que había patrullajes por aire y por tierra que impedían que personas ajenas al rancho ingresaran después de su aseguramiento el año pasado. Y también cuestionan si efectivamente había hornos crematorios, como lo dijeron las madres buscadoras, que los encontraron el 5 de marzo. Hay otras líneas discursivas en las que evidentemente quienes llevan la peor parte son las madres buscadoras, que reciben una amenaza velada, y la amenaza, Manuel, también es importante en el tono militar, que es muy importante, que no habíamos visto en otros videos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por lo general, los liderazgos en el crimen organizado son personas pues muy cortas, ¿no? Bastante limitadas en el lenguaje, con repeticiones de groserías, no suelen ser muy fluidos. Y este hombre, el orador, el que lee este comunicado frente a otros hombres armados, tiene una característica muy clara de formación militar. Uh-huh. El tono, machacar de que el Cártel Jalisco es pueblo y de que entonces se debe al pueblo. Me parece que te habla de un alejamiento del discurso del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque desde que se fundó este grupo, 2009-2010, parte de la propaganda que han machacado estos personajes ha sido que el Cártel Jalisco es sanguinario, es violentísimo, es irracional, es salvaje, porque esta idea del sadismo les ha ayudado a poder conquistar distintos territorios. No tanto así como el Cártel de Sinaloa, que no tenía esa propaganda, y de repente ahora se quieren hacer pasar como los buenos de la historia del Cártel Jalisco, además respaldando el gobierno local de Jalisco, diciendo, ven, en Jalisco no hay asesinatos, en Jalisco todo está bien, sí. Y lanzando una segunda amenaza velada en la que dice, miren, si ustedes quieren guerra, ahí está lo que pasó en Sinaloa, no quieren que eso pase en Jalisco, ¿verdad? Entonces, por todas estas condiciones, Manuel, es un video inédito, y me parece muy peligroso que en los hechos, en el papel, uno no pueda distinguir si se trata de un discurso que pronuncia Gerardo Fernández Noroña o si lo pronuncia alguien supuesto integrante del Cártel Jalisco. Tal cual, qué delicado. Con lo que mencionas en el tono, primero una lectura impecable, además la que realiza esta persona que hace uso de la voz, el poder de fuerza que exhiben también armados, las armas potentes, muy poderosas que tendría este grupo criminal, y la amenaza contra los colectivos y las madres buscadoras, ¿no? No le busquen, no le sigan buscando, ¿qué están tratando de generar? Montaron toda una película, o sea, los están acusando de haber sembrado cosas, de haber sembrado pruebas, porque el rancho habría estado, en teoría, resguardado bajo vigilancia de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y claro, si quieren otro Sinaloa, pregunta en algún momento el hombre, ¿de qué tamaño es el poderío del Cártel Jalisco Nueva Generación hoy en México, Óscar? Con el debilitamiento que además hay por esta confrontación entre escisiones del Cártel de Sinaloa. Mira, sin duda el grupo en este momento, el cártel hegemónico vertical más importante que tiene este país. Las estimaciones más
creíbles hablan de que el cártel Jalisco en México tendrá unos 70,000, entre 50,000 y 70,000 integrantes aproximadamente, con una presencia importante en 29 de las 32 entidades, pero además otros 40,000 integrantes que estarán repartidos en cerca de 100 países en todo el mundo, evidentemente con mucha presencia en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, con menor presencia en Asia o en Europa, pero por ejemplo, hay reportes de cómo el cártel Jalisco ha llegado incluso a Nueva Zelanda. Entonces, estamos hablando de una empresa criminal que es de las más importantes en el mundo criminal y que a pesar de que ha recibido en los últimos incluso semanas golpes muy duros, como por ejemplo la cadena perpetua contra el Menchito, el tratado de Estados Unidos por parte de Tony Montana, el hermano del Mencho, la reaprensión de Don Rodo, también hermano del Mencho, la propia salud debilitada del líder, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, sigue siendo un grupo con una vitalidad importante en el mapa criminal. Pero no hay que omitir que incluso hay muchas dudas, me encuentro yo entre ellos, los que estamos dudando, de si ese es un video realmente realizado por el cártel Jalisco, y si no veremos en unas horas que alguien diga, no, mira, el cártel Jalisco somos nosotros, y en realidad no avalamos este mensaje, porque, Manuel, todo es muy extraño, es el mundo al revés, fíjate, en este mundo que nos pinta estos personajes que se presentan como cártel Jalisco Nueva Generación, las malas del cuento son las madres buscadoras y los honestos, los buenos, es el crimen organizado. Y en todo eso además viene una cosa rarísima, en la cual este tipo, el orador dice algo como, y si las madres buscadoras encuentran un campo de exterminio, acudan y hagan las denuncias ante las autoridades correspondientes. Todo es muy extraño, todo se parece mucho a un discurso oficial, un discurso de gobierno, que en voz de alguien que claramente tiene una instrucción militar, cuya educación salió del seno del Estado mexicano, todo es muy, muy extraño. Qué extraño todo, sí, es surrealista, vamos a esperar. El último video, digamos, que se viralizó en esta proporción del cártel Jalisco Nueva Generación, lo debe recordar Oscar, es aquel en el que se observa una muy larga fila de vehículos, hombres armados que van gritando el nombre del líder del cártel Jalisco Nueva Generación durante minutos, son minutos y minutos que se ve todo este aparato, este poderío criminal, la fuerza de las armas que van empuñando. Sí, es un video que supuestamente fue grabado en los límites de Michoacán y Jalisco, y lo que el grupo criminal justamente pretendía demostrar era el desafío al Estado, ¿no? Es decir, ustedes tienen el ejército, nosotros tenemos nuestra propia tropa, ustedes tienen tanqueta, nosotros tenemos monstruos, ustedes traen los rifles FX-05 que hace la Serena, el llamado rifle Quetzalcóatl, nosotros tenemos Barrett 50. Era una especie de desafío abierto, de reto, en el que cada quien mostraba sus herramientas con las cuales podía emprender la guerra. Este otro video, el que vimos ayer, que se comenzó a viralizar, por cierto, Emanuel, en una plataforma de redes sociales en TikTok, que es muy complicado que podamos acceder a los datos de los creadores, porque es una herramienta que tiene su empresa que está basada en China, y eso hace muy complicado poder conocer quiénes son las personas reales que tratan de esas cuentas, y eso evidentemente lo toma en cuenta el crimen organizado para poder crear esas cuentas y lanzarlas, porque sabe que va a ser ultra complicado, incluso para el gobierno mexicano, ubicar dónde fue lanzado, dónde fue grabado. En este video que conocimos ayer es completamente contrario. Aquí el cártel Jalisco Nueva Generación prácticamente se muestra como un aliado del gobierno, incluso reconoce una estrategia de seguridad que yo no sé de dónde sacaron, pero dicen Jalisco, 0 homicidios, y el pueblo está feliz, y el pueblo está contento. Insisto, en replicando conceptos que hemos escuchado por parte del gobierno del sexenio anterior con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y de algunos funcionarios de esta administración federal. Por eso es que rompe por completo lo que conocemos llamar la tradición de propaganda hiperviolenta por parte del cártel Jalisco. Por lo general es un reto abierto, es un desafío, y aquí pareciera que se articulan como un segundo brazo por parte del gobierno federal, todos contra las madres buscadoras, que siguen siendo, para honor de ellas me parece, el grupo social más incómodo políticamente
de los últimos 10 años. Tal cual, el más combativo, el que no se cansa, el que alza la voz y va contra todo y todos, contra criminales y contra autoridades que les colocan obstáculos o que se han aliado con los grupos de la delincuencia. Por último, Óscar, y me parece que el apunte no es menor para entender, digamos, la estrategia actual y lo que puede venir en el correr de los próximos meses y años. ¿Fue el cártel Jalisco Nueva Generación el que atentó contra el secretario de Seguridad Ciudadana entonces en la capital del país, Omar García Harfuch? Es correcto, es el grupo criminal que hizo el atentado en el que murieron tres personas, 2 integrantes del círculo cercano a Omar García Harfuch y lamentablemente una mujer que pasaba por aquel tiempo en Paseo de la Reforma. Y además hay que poner otro contexto, querido Manuel. El lunes hubo justamente un operativo en los límites de Jalisco y Michoacán, en el cual el cártel Jalisco Nueva Generación asesinó a 3 militares y a 2 agentes de la Guardia Nacional. En ese contexto también hay que entender este mensaje, porque lo que se esperaba con este cambio de estrategia, de que ya no estamos en la fase abrazos no balazos y estamos en la cero impunidad, donde Omar García Harfuch es quien lidera la Estrategia Nacional de Seguridad, el cártel Jalisco esperaba que por haber matado a 3 militares y 2 agentes de la Guardia Nacional, se les podía venir una importante venganza, porque esta ya es personal por parte de las Fuerzas Armadas, lo que pasó en los límites de Michoacán y Jalisco. Y hay un poco, yo no sé si para componer o como una manera de enmendar esta afrenta, surge también este video. Pero sin duda el cártel Jalisco Nueva Generación es, por un lado, el grupo criminal con el cual el secretario de Seguridad tiene un pendiente personal, que es el tema del atentado fallido en su contra. Es también el grupo criminal de mayor crecimiento en México y en el mundo. También ya forma parte de las 6 organizaciones designadas como terroristas por parte de Estados Unidos, y además es una organización criminal cuyo líder máximo, que es el Mencho, sigue sin poder ser atrapado y sigue siendo el gran pendiente de la justicia mexicana, porque pareciera que hay una desproporción de atención contra los chapitos y se permite el crecimiento y la operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Por todos estos componentes, es el grupo de mayor importancia probablemente en el sexenio, junto con las acciones de los chapitos, y por eso es que estamos hablando mucho de este grupo, porque tiene una violencia extrema y una expansión que no habíamos conocido antes. Interesantísimo siempre escucharte. Gracias, muchas gracias, querido Óscar. Un abrazo, Manuel, que tengas buena tarde. Abrazo, muy buenas tardes, Óscar Balmen, quien